Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta teleconferencia del INSS sobre COVID-19. Esta teleconferencia, que es la número 10 de nuestra serie sobre COVID, será dedicada a la Semana Mundial de la Lactancia Materna que estamos celebrando. Y el tema será lactancia materna por un planeta sustentable. El lema de la Semana Mundial de Lactancia Materna este año es apoyar la lactancia materna por un planeta sustentable. La relación entre la lactancia y el cuidado del planeta cobra gran importancia en el marco de la pandemia COVID-19. Recordemos que dicha pandemia es fruto de la manera como la especie humana se ha relacionado con los ecosistemas, en particular de su intromisión en nichos de especies salvajes y su tráfico, distribución y uso de estas, lo cual condiciona la dispersión de enfermedades como la causada por SARS-CoV-2 desde los animales hacia los humanos. Por tanto, el cuidado del planeta es una tarea fundamental para la prevención de futuras pandemias. Los beneficios de la lactancia materna en la salud humana son ampliamente conocidos y están muy bien documentados. Sin embargo, la relación con la salud planetaria es menos conocida, por lo que nos unimos a los esfuerzos internacionales para dar a conocer esta relación, aprovechando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La lactancia forma parte de un sistema alimentario sostenible, es económica y con múltiples beneficios para la salud del bebé y de la madre. La lactancia materna utiliza pocos recursos y produce casi cero desperdicios, mientras que la producción de fórmulas innecesarias realmente para la alimentación infantil contribuye con el daño ambiental y es motivo de creciente preocupación mundial. La alimentación con fórmulas infantiles afecta al medio ambiente y el clima debido a los métodos de producción, de envasado, de distribución y de preparación. La producción de leche materna, en cambio, solo requiere el alimento adicional que una madre necesita consumir y, por lo tanto, utiliza notablemente menos recursos naturales y casi no genera desperdicios, como decía yo antes. Aumentar la práctica de la lactancia materna óptima podría prevenir, por razones de salud de niños, 823,000 muertes infantiles y más de 20,000 muertes maternas cada año. La producción de leche materna, no amamantar se asocia con un menor desarrollo psicomotor en la niñez y da como resultado pérdidas económicas de aproximadamente 302,000 millones anuales. En suma, es imperativo proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y de la población humana. Hablar de la salud del planeta y su gente en tiempos de pandemia nos lleva inevitablemente a hablar de la lactancia materna en tiempos de COVID-19. La OMS recomienda continuar con la lactancia materna aún en casos en que exista, digamos, de manera positiva la enfermedad en la madre. Y para esto, desde luego, se deben seguir las recomendaciones de higiene de las que nos hablarán también el día de hoy. Durante la pandemia del COVID-19 es mucho más importante que antes encontrar soluciones innovadoras para garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios esenciales de lactancia materna y que las familias puedan recibir el asesoramiento necesario sobre este tema. Para abordar el tema de la lactancia materna y la salud del planeta, invitamos a la doctora Natalie Shekhar y para el tema de la lactancia materna en tiempos de COVID-19,
invitamos a la doctora Mariana Colmenares. Además, la maestra Dinora González hablará de la situación de la lactancia materna en México con los datos recientes de la EnSalud 2019, y la maestra Katia García del Poder del Consumidor nos hablará de las violaciones continuas al Código de Sucedáneos de leche materna y particularmente en situaciones de emergencia, como es el caso de la pandemia COVID-19. En resumen, esta teleconferencia permitirá discutir la lactancia en México. ¿Por qué la lactancia contribuye a la salud del planeta? ¿Cuáles son las recomendaciones durante la pandemia y qué hacer frente a las violaciones al Código Internacional para protegerla? El seminario será coordinado y moderado por la doctora Anabel Bombecchio Arenas, a quien presentaré brevemente antes de darle la palabra. La doctora Anabel Bombecchio es directora de investigación en políticas y programas de nutrición de nuestro Centro de Investigación en Nutrición y Salud de este instituto. Es licenciada en nutrición por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en salud pública en la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, y doctorado en salud pública con especialidad en sistemas de salud del Instituto Nacional de Salud Pública en su Escuela de Salud Pública de México. Es investigadora en ciencias médicas pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es profesora de nutrición de la Escuela de Salud Pública de México, dentro de nuestro instituto, y líder de la línea de investigación en salud y nutrición materna infantil del Instituto Nacional de Salud Pública. Anabel, te doy la palabra. Muchas gracias, doctor Rivera, por la introducción. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la celebración de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Estamos realmente complacidas de haber podido conformar este programa para celebrar esta semana con el lema de apoyar la lactancia materna para la salud del planeta, ¿no? Entonces, para no quitar mucho tiempo de la presentación de nuestros ponentes, voy brevemente a darles algunas breves indicaciones y posteriormente presentaré a nuestra primera ponente, ¿no? En primer lugar, vamos a tener traducción simultánea para la presentación de la doctora Natalie Schenker, y para todos aquellos que están conectados desde Zoom, podrán ver en el panel abajo un mundito y allí ustedes pueden seleccionar que dice, bueno, yo lo tengo ahorita en español, creo que dice intérprete, pueden seleccionar perfectamente el idioma en el que quieren escuchar la ponencia, ¿no? Natalie va a ser la segunda ponente, entonces eso es lo primero. Y lo segundo que les tengo que decir es que en la sesión de preguntas y respuestas que tienen también abajo, por favor allí vayan formulando sus preguntas. Es preferible que lo hagan en ese icono y no en el de chatear, porque luego hay muchos comentarios en el de chat y entonces se van perdiendo las preguntas. Ojalá y tengan muchos comentarios y preguntas para poder enriquecer la discusión. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a la maestra Dinora González. Dinora es investigadora adscrita al Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es maestra en Ciencias de Salud con especialidad en Nutrición de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública, y desde el año 2002 es profesora investigadora en este centro. Participa en los programas de maestría en Ciencia y de Salud Pública, con área de concentración en Nutrición en la Escuela de Salud Pública. Por su contribución a la generación y divulgación de la ciencia, la maestra González ha sido reconocida como miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos y como miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Dinora nos va a hablar de la situación de la lactancia materna en México según los nuevos resultados de la encuesta de salud y nutrición del 2019.
COVID-19. Te doy la bienvenida y por favor, si los ponentes pueden también apagar su cámara mientras Dinora está presentando para mejorar la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Voy a compartir mi pantalla. Agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto que este tema esté el día de hoy en este seminario. Bien, pues me gustaría comenzar hablando sobre nuestro sitio en cuanto a la lactancia materna exclusiva en la región. Y vemos que lamentablemente, aunque en 2018 ya estamos casi en el 30%, estamos por debajo de varios de los países en Latinoamérica. Incluso hay países como Perú que duplican o van más allá de las prevalencias comparados con México. Voy a presentarles entonces resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, que también abarcó 2019, aún no se publica, pero ya está en prensa este documento, y brevemente explicaré la metodología. Me gustaría resaltar que las encuestas nacionales de salud y nutrición en México son consideradas como unas herramientas epidemiológicas más importantes del Estado mexicano y tienen el propósito de utilizarse como un insumo para el diseño y orientación de políticas y programas de salud en la agenda política de cada administración. Bien, les voy a presentar algunos resultados comparando con 1999, 2006 y 2012. Estos resultados van a ser comparables únicamente con 2012. Las encuestas nacionales tienen un muestreo probabilístico, es decir, toda la población de cada grupo de estudio tiene la misma probabilidad de ser seleccionada y dependiendo de cada año tienen representatividad en el ámbito nacional, regional, por zonas urbanas, rurales o estatales. En el caso de la información para lactancia materna, se recolectó a partir de datos que proporcionaron las mamás de los niños o las encargadas o encargados de la alimentación de los menores de 24 meses y el rango de edad para el que estamos analizando los datos es de mujeres, madres de estos niños de 12 a 59 años. La información que nosotros recolectamos es con el método de statu quo, es decir, el día previo a la entrevista para disminuir el sesgo de memoria. Los cálculos fueron entonces realizados considerando estos diseños de la encuesta. En esta presentación y por ser motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, vamos a centrarnos en resultados de la lactancia, como es el porcentaje de niños alguna vez amamantados en todos los menores de 24 meses, el inicio temprano de la lactancia materna dentro de la primera hora de vida, la lactancia materna exclusiva, dar únicamente leche materna a los menores de 6 meses, la lactancia materna predominante, aquellos niños que son amamantados, pero también pueden haberles dado algún líquido no nutritivo, como agua, por ejemplo. La lactancia materna continua al año, que se mide de 12 a 15 meses, y a los 2 años entre los 20 y 23 meses. Y la lactancia adecuada al año, que es en los menores entre 0, los recién nacidos, y 11 meses, y a los 2 años. Es decir, lo adecuado es que los niños menores de 6 meses reciban únicamente lactancia materna y a partir de los 6 meses ya reciban otros alimentos. Por otro lado, en cuanto a la alimentación complementaria, solamente hablaremos de 2 indicadores, que es alimentación con biberón en los menores de 23 meses, ya sea solo líquidos o cualquier otro alimento, y el consumo de alimentos ricos en hierro en niños de 6 a 23 meses. Bien, pues vemos que iniciamos muy bien. Los niños alguna vez amamantados
Para 2018, que son las barras moradas, estamos casi en el 100% a nivel nacional y por zonas urbanas y rurales. Vemos que a través del tiempo hemos mejorado sustancialmente. Sin embargo, en el inicio temprano de la lactancia materna, aún estamos por debajo del 60%. Aún así vemos que entre los años 2012 y 2018 presentó resultados únicamente de estas encuestas, puesto que antes no se había recolectado esta información. Vemos que la diferencia es estadísticamente significativa, es decir, vamos avanzando, no de una forma muy rápida, pero estamos viendo un avance. En cuanto a los indicadores de lactancia materna, vemos que la lactancia materna exclusiva incrementó de manera significativa en el año 2018 respecto a 2012. Igual la lactancia continua al año, a los 2 años, la lactancia adecuada al año, a los 2 años, y la lactancia predominante. Vemos una disminución en el uso de biberón, tanto en si se alimenta solo con líquidos o como para dar cualquier alimento. En referencia a los indicadores comparando 2012 y 2018 para las áreas urbanas, vemos también una diferencia significativa para todos nuestros indicadores en lactancia materna. Todos aumentaron con respecto a 2012 y el uso de biberón también disminuyó entre 2012 y 2018. Para la lactancia materna exclusiva en el área rural, vemos un gran avance respecto al 2012 de manera significativa y después en la lactancia adecuada al año. Y este asterisco nos indica que también no solamente avanzó la lactancia adecuada al año en la zona rural respecto a encuestas, sino también de manera nacional, y la lactancia predominante de la misma forma. Como es de nuestro interés la lactancia materna exclusiva, les presento algunos análisis que hemos hecho por variables sociodemográficas y vemos que no hay una diferencia significativa en ninguna de estas variables. Sin embargo, vemos una tendencia a que pueden aumentar. En la región sur es mayor que en la región centro y norte, es mayor en la zona rural, en la población indígena y en el nivel socioeconómico bajo. En cuanto a variables maternas y del niño, vemos que la lactancia materna exclusiva podría ser mayor en mujeres que no trabajan, es mayor en las mujeres de mayor edad, entre 20 a 59 años. Marginalmente, hablando estadísticamente, vemos que las mujeres de menor edad lactan menos de forma exclusiva. En cuanto a la escolaridad, vemos que podrían ser que lacten más las mujeres que tienen menor nivel de escolaridad y aquellas que sí tienen derecho a biencia a algún servicio de salud. Y en cuanto a la alimentación complementaria, como les decía, les presento estos resultados del consumo de alimentos ricos en hierro. Vemos que por grupo de edad, en los más pequeños, es significativa la diferencia en cuanto a la zona rural. Es menor en la zona rural que en la urbana para el año 2012. Y no vemos significativa una diferencia estadística en cuanto al entre encuestas. Sin embargo, sí vemos en las barras moradas una disminución, una tendencia a disminuir el consumo de alimentos ricos en hierro para 2018.
También volvimos a recolectar información, igual que en 2012, de los motivos que tienen o que refieren las mujeres para nunca amamantar. Y vemos que entre las principales están el que refieren que no tuvieron leche, que no les gustó o que la madre estaba enferma y por ello nunca lactó. Tenemos varias que tienen que ver aún con cuestiones de problemas físicos, con que si el bebé era prematuro o que decidieron no lactar porque consideraban que la leche materna no era una buena opción. ¿A qué podrían entonces deberse estos cambios? Necesitamos hacer mayores análisis. Sabemos que a partir de una encuesta medida transversalmente, es decir, como una fotografía que se tomó en el tiempo, no podemos hablar de causalidad, no podemos saber las causas. Sin embargo, sí tenemos diversas acciones que se han hecho a partir de los resultados que se presentaron en 2012, como es bien sabido, no se puede deber solo a una causa. Sabemos que en los factores que intervienen para una apropiada lactancia materna, pues intervienen determinantes estructurales como son los socioculturales, el contexto en el que viven las mujeres, el sistema de salud, los servicios, la familia, las influencias familiares y en la comunidad, y como vimos, el tener un empleo o no, si es un empleo remunerado o no. Y a nivel individual, pues son todas los atributos que pueden estar referidos a la mamá o al niño, como refirieron algunas mujeres que decidieron no lactar por sentirse enfermas o porque el bebé era prematuro. Y todo esto nos va a determinar el tipo de lactancia, si lactaron o no. Sin embargo, la evidencia nos dice que los niños que son alimentados al seno materno tempranamente, es decir, en la primera hora de vida, tienen una alta probabilidad de ser amamantados de manera exclusiva y continuar con la lactancia más allá de los 6 meses, como es recomendado. Entonces, para ello necesitamos el diseño de intervenciones a todo nivel y en todo contexto. Otro de los aspectos que pudo haber influenciado es que se empezó a nivel de investigación a promover esta preocupación del descenso de la lactancia, sobre todo de la lactancia materna exclusiva. Se empezaron a hacer estudios económicos y me estoy refiriendo principalmente a estudios realizados aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, estudios en relación a la economía, qué tanto podría verse beneficiada la población por una buena práctica de lactancia materna, cuánto le costaría a México, cuánto le costaría en cuanto al desarrollo de enfermedades crónicas a la mamá. También se han publicado resultados de estudios que se han hecho a gran escala, en los que se ha promovido mensajes clave para la lactancia materna, y también se han hecho estudios en los que se evidencia la violación al Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, es decir, quiénes están, dónde se está promoviendo, quiénes están haciendo publicidad que no deberían del consumo de fórmula infantil en vez de del consumo de leche materna. En esta preocupación se forma un grupo de expertos y se lanza la postura de la Academia Nacional de Medicina para una recomendación hacia la Política Nacional de Promoción de Lactancia Materna. También en esta preocupación se unen diferentes sectores públicos, privados, nacionales y extranjeros para medir cómo está la práctica de la lactancia materna en México, como se ha hecho en otros países a través del índice amigo de la lactancia materna. Se hace difusión y se hacen publicaciones para dar orientación
a una mejor lactancia materna y por supuesto que la sociedad civil tiene un gran interés, empiezan a demostrar un gran interés, varias asociaciones civiles también empiezan a promover, apoyar la lactancia materna. Y finalmente, pues la política desde el nivel estatal como federal comienzan a decretar políticas o leyes en atención integral para el desarrollo de niñas y niñas en la primera infancia. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su Semana Nacional de Seguridad Social, ya inserta el tema de la lactancia materna en los centros de trabajo, lo expone como un deber, digamos, para los centros de trabajo. En la administración de 2013 a 2018 se genera la Estrategia Nacional de Lactancia Materna y en sus acciones relevantes está revertir la caída de los índices de lactancia materna e incrementar el número de recién nacidos alimentados con leche materna y continuar hasta los 2 años de edad. Y en esta administración tenemos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de manera muy importante, sobre todo ahora con la pandemia que estamos viviendo, sus acciones principales, dentro de las primeras, está el fomento y promoción de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años. Y está también la NOM para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, en el que se puede basar todo el sistema de salud, la clínica, la consulta privada. Sin embargo, aún está en proyecto, aún no ha sido aprobado y estamos todos en espera de que esto suceda. En ella, por ejemplo, hay un consentimiento en el que la mujer y el médico firman en el que la mujer está diciendo que el médico le ha informado de los beneficios de la lactancia materna y que es preferible alimentar a su bebé con leche materna a la fórmula o los sucedáneos. En conclusión, entonces vemos que existen mejoras en las prácticas de lactancia materna, aunque tenemos aún algunas cifras bajas. La prevalencia del consumo de alimentos ricos en hierro tiende a disminuir y esto es muy importante porque la anemia en México aumentó sobre todo en los preescolares entre 2012 y 2018 y se requiere entonces realizar investigación que integre acciones de diversos sectores para que nosotros podamos explicar, saber a qué se deben los cambios en las acciones o comportamientos de la población hacia la lactancia materna y se requiere la contribución de todos los sectores de la sociedad para mejorar las prácticas de alimentación infantil. Y quisiera mencionar bonita reflexión de Bob Akist, desde 1981, un gran promotor de la lactancia materna, que en todas las especies de mamíferos el ciclo reproductivo incluye tanto el embarazo como la lactancia materna. En ausencia de la última, ninguna de estas especies, incluyendo al hombre, podría haber sobrevivido. Muchas gracias. Muchas gracias, Dinora, por tu presentación, por estas buenas noticias. En realidad avanzamos en prácticamente todos los indicadores. Seguimos teniendo cifras, como lo presentaste, por debajo de las recomendaciones mundiales y además, pues, dentro de la región, uno de los peores desempeños en este tema. Entonces, no hay que, digamos, disminuir los esfuerzos que se han venido haciendo para continuar avanzando en esto. Les voy a pedir, por favor, a los ponentes que se acoten al tiempo porque en realidad estamos con tiempo muy contado para poder tener una sesión de preguntas y respuestas que siempre es muy enriquecedora. En este sentido, le damos la palabra entonces a nuestra segunda presentadora, que es la doctora Natalie Schenker, del Imperial College de Londres. La doctora Schenker es cofundadora y directora del Human Milk Foundation y de Heart's Milk Bank.
y es investigadora del programa de investigación e innovación de futuros líderes del Reino Unido. La doctora Natalie se formó en medicina en la Universidad de Oxford y trabajó inicialmente como cirujana pediátrica antes de iniciar su carrera en la investigación. Y después de haber colaborado en el banco de leche del hospital durante su doctorado en factores de riesgo epigenético para el cáncer de mama, en el Imperial College cofundó la Human Milk Foundation. Actualmente, como investigadora del Imperial College, está centrándose en la ciencia de la leche humana y el papel de la lactancia materna en la salud materna y del planeta. Ha publicado diversos artículos científicos, recientemente varios en relación a COVID, pero particularmente uno del que nos va a estar hablando hoy, que se llama El apoyo de la lactancia materna, un imperativo ambiental, publicado en el British Medical Journal. La doctora Schenker nos hablará del cambio climático, un imperativo creciente para la inversión en el apoyo a la lactancia materna. Bienvenida, Natalie. Thank you, and I hope you can all hear me. Thank you so much to the organisers for the invitation to today's event. I was just reflecting on Twitter that in UK, it's very rare to get more than 25 people together to talk about public health. So this is truly remarkable. It's also an honour to be able to talk about the editorial I wrote last year in the British Medical Journal, which has really lifted this environmental aspect of infant feeding as a focus, and it's been truly amazing to see it ripple around the world in World Breastfeeding Week so memorably this week. It's humbling, I have to say, to see the remarkable progress being made in Mexico and in so many other countries in the world, where in the UK we have the lowest breastfeeding rates in the world. By 6 months, fewer than 4% are giving any breast milk at all, and less than half of babies receive any breast milk at just 6 weeks of age. We have such a long way to go. And it seems to me, having worked in this space for a number of years now, that even if decades of advocacy and lobbying from doctors and scientists and parents based on babies actually not surviving necrotizing enterocolitis or so on has not worked, then we needed to think about breastfeeding in a different way to communicate this to policymakers. And that was really what kicked me off to write this article. My background, as was explained, was quite complicated, so like any scientist, I made a flowchart. But it really all changed when I met Gillian Weaver, an international consultant now in human milk banking. And it was through doing a pilot study with her, looking at breast cancer risk markers of epigenetic markers at Imperial College, that really founded my fascination with the whole milk bank service and what it could achieve, what it has achieved in South America and elsewhere around the world. So in 2016, I started a very unusual postdoctoral period, which was setting up a charity. The Herts Milk Bank is now the largest milk bank in the UK. We produce about 3,000 litres of donor milk, most of which goes to neonatal units to feed very sick babies, but about half goes into the community to feed mothers who are struggling to establish breastfeeding in the context of a feeding plan, and also where mothers can't breastfeed at all. And in 2019, I was able to win a large fellowship to continue my research into all of the public health aspects of human milk banking. The idea behind Herts was to create a model of milk banking that was very different. If we could provide assured access, equitable access, then the research studies that are so missing in this sector could at last be completed, and that might drive change. We've been inundated with mothers wanting to donate milk, around 700 so far, and we're producing about 250 litres to 300 litres now. We've started to gain true recognition of our work and to get this part of public health talked about in spaces, awarded awards by Prime Minister Theresa May, and then to be able to talk to Boris Johnson. Sadly, COVID happened the week after this in terms of our lockdown, but we're hopeful that by raising the profile and fundraising to meet the demand that comes as a result, we can make true change. So the charity is based in 5 sectors, really. We support hospital, community provision, but we're passionate about research and education. Without changing the mindsets of doctors and healthcare workers around the world, then mothers will continue to be let down. And a lot of that is starting to be an international focus. During COVID, we co-founded
the Global Alliance of Human Milk Banks and Associations, and it's been wonderful to work with over 40 different countries in the response to COVID. But in terms of looking at the impact on the world, well, it was remarkable to start to put this article together, because I think my initial idea was that, well, cow milk is going to be very costly to the environment, and that's what the majority of infant formula is based on. But when I started to look into the actual reality of the carbon footprint of producing infant formula, I really had to break it all down systematically. Infant formula is an ultra-processed food that's primarily based on powdered pasteurized cow milk. And the major food industries globally are rapidly overtaking oil and gas industries as the major producer of greenhouse gas emissions. It's hard to believe, but they're already up to 30% of all greenhouse gas emissions, and dairy accounts for a large part of that. It's environmentally expensive to raise cows. Deforestation for pasture land. Cows produce large volumes of methane gas, which is, as a greenhouse gas, 30 times greater as a warming agent than carbon dioxide. And also vast quantities of water go into producing cow milk. It's estimated that from hosing down milking yards, growing feed, cow drinking water, that for each litre of milk produced, around 940 litres of water, fresh water, are needed. And given that only 200 grams of milk powder are produced from each litre of cow milk after pasteurisation and sterilisation, the production of a single kilogram of milk powder can cost nearly 5,000 litres of fresh water, and not all of that will re-enter the water cycle. So what happens when you get to the factory? Well, infant formula as it stands as cow milk is nutritionally inadequate, and it needs lots of things adding to it to make it adequate for a newborn baby to have. That includes vitamins and minerals, all of which have an environmental footprint to produce. But I focused on oils in the article because to replicate any idea of fatty acid content, formula companies introduce supplemental fatty oils. So that can be palm oil, it can be coconut oil, fungal oils, fish oils, none of which are at all biochemically similar to human milk triglycerides, but they're all in infant formula, and they have an environmental impact at all. And the expulsion, albeit a temporary expulsion, of one of the major infant formula producers from the Palm Oil Sustainability Council last year highlights the discomfort around the behaviour of some of these companies. But the published data leaves out some of the critical pieces of the jigsaw. It's 10 years since a study showed that 550 million tins of formula are discarded into waste every year, and that doesn't talk about plastic packaging and the fact that the formula industry has doubled, more than doubled since then. So we could be having more than 1 billion tins each year put into landfill. And there was nothing about the transportation costs. The market in China has burgeoned since 2012, and they import their milk to feed 2/3 of the babies born in that country every year from Australia, from New Zealand, and from Ireland. And the air freight impact of all of that needs calculating. And nowhere is the climate impact measured on the poorer health of infants and their mothers who are suboptimally fed, and the mothers who can't receive the support to establish breastfeeding. And these limitations and interventions will be necessarily, as a result, calculate over their life course. And when you step back and consider that, it can be a little overwhelming. But with the best available data taken together, some comparisons can be made. And from these two studies, one IPFAN and one WHO funded, it's possible to estimate the per kilo carbon footprint of each kilogram of breast milk substitute of infant formula. And given that 21 kilograms of formula on average are needed to feed babies until they're 6 months of age, compared to an increase over that time of just a minimal amount of greenhouse gas for the extra calories that mothers need to consume to lactate, this leads to a net reduction of up to 126 kilograms of carbon dioxide equivalents per baby for every breastfed baby over 6 months. When you think that there's 130 million babies born in the world every year, and that 2/3 of those will not be breastfed at 6 months, this is only calculations of data up to 6 months.
when you think that the WHO recommendations are for 2 years and beyond, and that more than half of greenhouse emissions from infant formula production come from the production of unnecessary and potentially harmful follow-on formulas for the feeding of babies over 1 year, then it really does become more than overwhelming. So the article was backed up by a very strong editorial. Oh dear, this is terrible. In the UK, we don't even have computers that work. Can you hear me now? Yes. Okay, I'll just crack on then and do it without slides from my phone. So what I was saying is that the article really took off and was seen within the first week 1.4 million times on the BMJ website. And then the negativity started to happen. And what I learned as a public health scientist is that it is critically important to always get the point of the article into the title, because the point of this article was tucked away in the last paragraph as being essential to change society, to change the culture of support that women are in, to ensure that they can be supported to breastfeed. It was absolutely not to place the blame on individual women. But when I looked into who was accusing me of doing that, there were very specific lobbies. It was the dairy lobby. It was an organisation called Fed is Best, who has a vested interest in promoting infant formula. And it was from individual, and it's difficult to say, but individual men who were telling me how women feel after giving birth. I've given birth twice and I know exactly how I feel. I also know how the thousands of women who we've surveyed as part of research studies feel. And so it was quite difficult to take that criticism. But then I noticed who was responding positively to this. And it was organisations like WABA, the World Alliance for Breastfeeding Action. It was organisations like the Grantham Institute, the Climate Change Research Department at Imperial College, and their sister centre, the Centre for Environmental Policy. And it's a real shame my slides are frozen, because what I wanted to do was to show a remarkable study that was done by 6 master's students. Because all the time that I was doing this study, I was thinking, well, we're setting up a very large milk bank service, which obviously has an environmental footprint. Could it be that even though we know we're saving breastfeeding journeys, the environmental footprint of doing that is too great? And actually, we're helping to destroy the environment as things go on. So what these students did was a life cycle analysis of every step of the way in human milk banking, and they came up with a figure. It's an estimate, and they're coming back to do further work to look at the carbon footprint of producing a single litre of donor milk. And the estimate they came up with was 9.36 kilograms of carbon dioxide equivalents per litre. Now, compared to kilograms of formula, that's still quite high, partly because we're such a small sector, but also because we 70% of that energy emission came from the transportation costs, which can be modified by a hub and spoke model to make that more efficient, or you might even see drones flying around in the future to be able to bring milk in and out of the milk bank. There's all sorts of options, but now we know what we're working towards, we know what we can offset. And as part of that, through the work of the Human Milk Foundation, later this year we'll be planting the first milkwood, which is a project that aims to offset the emissions produced by the milk bank. Now we can calculate it every year. Now, I talked about the fact that we support mothers to breastfeed as part of the feeding plan. On average, each of those mothers, because they're generally caught late in the process, require about 3 litres of donor milk before they manage to establish a full supply. But even if you take that 27 kilograms of carbon dioxide equivalents from 3 litres of donor milk, 27 or 28 litres, then it still becomes more environmentally effective to have a milk bank service supporting breastfeeding than it does to have a baby formula fed for 6 months. And it's on that point that I will leave you and hope to answer any questions in the Q&A when I can persuade my computer to show you the images. Perdón, estaba tratando de compartir yo la presentación, pero ya no lo logramos. Desafortunadamente nos falló allí la tecnología.
Muchas gracias, Natalie. Ojalá que por allí me preguntaban si podíamos compartir la presentación. Con mucho gusto lo haremos después del seminario a quienes estén interesados. Y pues estaremos listos para para la sesión de preguntas y respuestas por si tuvieran alguna duda, algún comentario que haya quedado de la presentación de Natalie. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra tercera ponente. Ok, entonces le damos la palabra a la doctora Mariana Colmenares. Mariana es médico pediatra y consultora certificada en lactancia por el International Board of Lactation Consultant Examiners, IBCLC. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Es socia fundadora de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, ACLAM. Actualmente es miembro de la mesa directiva y coordinadora regional para Latinoamérica de la Academy of Breastfeeding Medicine. Forma parte del comité de expertos del proyecto País Amigo de la Lactancia de la Universidad de Yale, del Instituto y la Universidad Iberoamericana. Es coordinadora y profesora del curso de Consejería de Lactancia Materna de ACLAM y COA Nutrición. Es profesora de la asignatura de la Facultad de Medicina de la UNAM, socia fundadora del proyecto de apoyo a la lactancia materna PALMA, consultoría especializada en colocación de lactarios y apoyo a las mujeres trabajadoras. Le damos entonces la palabra a Mariana, quien nos estará platicando sobre lactancia materna en tiempos de COVID. Muchas gracias. Hola, espero que se oiga bien. Pues yo estoy la verdad que súper orgullosa de que me hayan invitado a este foro. Muchísimas gracias a los organizadores. Y voy a platicarles un poquito acerca de este tema, porque ahora pues todo es COVID. Y bueno, no, la lactancia ha quedado un poco como relegada, ¿no? a un ladito en esta situación. Y me parece fundamental que sepamos un poquito cuáles son las recomendaciones actuales al respecto, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Siempre empiezo con alguna imagen de mis hijos. Este es mi hijo más chiquito. Siempre hacía caras muy chistosas y no nos queda ninguna duda, ¿verdad?, de los beneficios que tiene la lactancia materna. Realmente sabemos todos el impacto que tiene en la salud en general la lactancia, ¿no? En temas del COVID es muy importante porque cuando revisamos la literatura médica siempre revisamos como de 5 años a la fecha para considerarla como una información que sea verídica y actual o reciente. Y en este tema del COVID es que ha sido impresionante la vorágine de artículos que han salido, y entonces las revisiones más actuales tienen que ser casi de 24 horas en adelante, ¿no? Porque todos los días y todo el tiempo van cambiando lo que van diciendo, hasta parecería como esquizofrenizante, ¿no? A veces una cosa es sí, otra cosa es no. O sea, de verdad ha sido como muy complicado. Y platicaba ayer con una colega pediatra, así es la ciencia, ¿no? Justo esta es la ciencia. Lo que pasa es que lo estamos viviendo tan veloz que pues bueno, nos cuesta un poco de trabajo entenderlo. No tenemos todavía las respuestas a todo. ¿Por qué los niños no se enferman igual? ¿Por qué algunos niños sí se ponen más graves que otros? ¿Por qué los niños pueden llegar a manifestar signos raros? ¿Por qué los niños se consideran propagadores de la enfermedad, ¿no? Entonces, todas estas respuestas no aún a veces unas cambian, ¿no? Y tenemos que estar al pendiente de las nuevas recomendaciones. Pero lo que sí sabemos, que existen cosas que sí tenemos completamente en mente, es que la susceptibilidad de los niños a la enfermedad no es igual que en los adultos. Y podríamos explicarnos esta sensibilidad diferente y tiene que ver con el sistema inmune, ¿no?, de los niños, que parecería que por la respuesta inmune relativamente inmadura no tienen la misma respuesta de citoquinas, ¿no? No tienen esa respuesta tan gigantesca, que es lo que se está viendo como un proceso inflamatorio muy importante en los adultos, como una reacción al virus, ¿no? Parecería ser también que los niños tienen una inmadurez en estos receptores de angiotensina en las células pulmonares, los cuales los hace menos susceptible a tener el microorganismo, ¿no? O a que les afecte de la misma manera.
Existe a la fecha, bueno, no existe a la fecha suficiente evidencia de que exista un pan del virus a través de la leche y a través de la placenta como una transmisión vertical. Hasta el momento los datos disponibles todavía son limitados. Pareciera ser que cuando sale un artículo en donde una muestra de leche tiene contaminación o encuentran RNA viral, o pareciera que una muestra de un niño en el cual está contagiado en las primeras 24 horas de COVID, pareciera que eso es lo que está determinando las recomendaciones. Entonces salen las noticias, sale el artículo, como se encontró en leche humana, ¿no? Y en los diferentes foros encontramos esto como, wow, no, mejor entonces ya no damos leche, ¿no? Por un solo caso, o dos, o tres, que realmente no tenemos aún la información disponible suficiente que nos permita hacer una recomendación que demuestre que hay una transmisión vertical al respecto, ¿no? Las recomendaciones, o más bien hasta el momento, la conclusión es que no hay suficiente evidencia que demuestre esto. Hay muchos más estudios que las muestras son negativas en esos bebés para que sea positivo en el niño, o que sea, digamos, demostrado que haya sido una transmisión vertical. Tiene que haber en las primeras 24 horas que se detecte también en líquido amniótico, que se detecte en placenta, y todo esto pues no se ha encontrado. Y algo muy interesante en relación a esto es que la placenta tiene también receptores que son, digamos, que pueden pasar, por ejemplo, virus como el citomegalovirus o como el VIH, pero estos receptores para el COVID no se han demostrado en la placenta. Entonces pareciera que tiene que ver una cuestión como anatómica, como de barrera realmente para este virus a través de la placenta como para esta transmisión. El niño que nace de una madre con COVID y de los pocos casos que se han dado positivos a COVID, de hijos de madres, casi siempre la madre tiene una carga viral muy importante, o casi siempre se encuentran gravemente enfermas, ¿no? Entonces también aquí el contagio no solamente puede ser a través de esta transmisión vertical, sino que también al momento del nacimiento, con quien lo cuide, ¿no? Quien agarre ese niño, quien lo toque, además, ¿no? De madre, pudiera ser también fuentes de contaminación, no solamente la madre, ¿no? Entonces, existen muchas otras cosas que pueden llegar a ser impactantes al momento del nacimiento, ¿no? Esto que les platicaba de la placenta con la mínima expresión de estos receptores necesarios para el virus, me parece que nos explica en gran parte pues esta dificultad para entrar el virus a través de la placenta hacia el bebé, ¿no? Lo que sí sabemos, y quisiera enfocarme un poco a lo que sí podemos saber en relación a la lactancia, es que la lactancia desde el origen de la humanidad ha sido pues parte imprescindible para la supervivencia, ¿no? Sabemos el impacto que tiene la leche humana por su composición, y en esta imagen podemos ver realmente el contenido de la leche, que nos quedamos cortos, o sea, no cabría en toda una presentación toda la cantidad de componentes que todavía desconocemos en relación a la leche humana, ¿no? Entre ellos aminoácidos, grasas, factores antimicrobianos, enzimas, hormonas, factores de crecimiento, vitaminas, minerales, y algo muy importante que me encanta es que la leche además nutre, o sea, está hecha para proteger, pero pues resulta que también nutre, ¿no? Entonces, en ese punto es sumamente importante que enfoquemos nuestras decisiones, porque nunca va a ser comparable lo que nos puede ofrecer la leche humana en la vida de un bebé, ¿no? Algo que sí sabemos de la leche es que contiene factores bioactivos de protección, contiene anticuerpos y mediadores inmunológicos, y esto se ve el impacto gigantesco a nivel epidemiológico y a nivel país, como disminución en enfermedades respiratorias, la translocación bacteriana disminuye, favorece la madurez intestinal, la rápida recuperación en caso de una infección, y sobre todo que el contacto temprano con la madre favorece esta colonización, el apego y el vínculo, que se ha asociado a muchas otras cosas que son muy impactantes a largo plazo en la vida de estos bebés, ¿no? Y otra cosa súper importante de reconocer en relación al apego es que el efecto en el retraso de la lactancia impacta de una manera súper negativa, aumentando hasta 33% el mayor riesgo de morir cuando los niños no son amamantados durante menos de 2 a 3 horas, contemplando este tiempo, ¿no? Porque el apego inmediato es un facilitador de esto, pero se ha encontrado que el inicio tardío de la lactancia realmente puede impactar en la mortalidad de los niños, ¿no? Y este aumento de la mortalidad, evidentemente en una situación como la que estamos viviendo actualmente de emergencia, pues es muy importante reconocerla y saber que esto no se ha quitado, ¿no? Esto sigue existiendo, esta evidencia sigue existiendo, ¿no? Y los bebés con inicio de lactancia 24 horas después de nacer tuvieron 2.19 veces mayor riesgo de morir.
Estamos hablando no solamente de que el niño se enferme, sino de que el niño se muera. Entonces, estas situaciones las reconocemos ya desde hace muchos años y es por ende que la lactancia materna realmente impacta a la salud a largo plazo. Y otra cosa que seguramente nos hablarán un poquito y ya nos hablaron también al principio, son estos gastos o estos costos que implican las prácticas inadecuadas de la lactancia en México, ¿no? Los de 11 a 36 mil millones de pesos, el gasto en fórmulas lácteas, en enfermedades con amamantar, es realmente impactante, que también deben de ser tomadas en cuenta. Con esta información que tenemos en esta balanza tan complicada en la toma de decisiones que hemos tenido en los últimos meses en relación a la pandemia, pues lo que sí sabemos es la experiencia que hemos tenido con otras enfermedades que si bien no son las mismas, pero pueden llegar a parecerse en algún momento, ¿no? Por ejemplo, la influenza, aquella epidemia que tuvimos en el 2009 de influenza, el SARS o el MERS, ¿no? Como enfermedades pandémicas o epidémicas que han llegado a ponernos con temor, ¿no? A la toma de decisiones. En retrospectiva, la recomendación cuando las mamás tienen esta enfermedad ha sido continuar con la lactancia por estos beneficios mayores o que sobrepasan los riesgos de la misma enfermedad en los bebés. Incluso estas enfermedades, sobre todo la influenza, llega a ser muchísimo más grave en los recién nacidos y en los lactantes en general, en los niños, que el mismo COVID, que no llega a tener el impacto en cuestión como la enfermedad en este grupo etario, ¿no? Entonces, con lo que sí sabemos, con lo que todavía desconocemos, las recomendaciones actuales es apego inmediato y lactancia exclusiva. Y esto es siempre, esto es apego inmediato y lactancia exclusiva en cualquier circunstancia en la que estemos, y es algo que como profesionales de la salud tenemos que realmente poner enfrente de cualquier otra decisión. Y eso es algo que está sucediendo, que actualmente están tomando decisiones incorrectas y entonces las mujeres están siendo separadas de sus bebés. Ayer apenas me tocó una mamá que separaron durante más de 72 horas porque no tenía una prueba de COVID que le dijera que era negativa. O sea, aparte fue negativa, pero la separaron simplemente porque tenían miedo, porque la gente actúa con miedo y actúa sin contar con esta evidencia realmente como parte súper importante en la toma de decisiones. Cuando una madre tiene, digamos, se puede tomar la decisión de separación, por ejemplo, una madre que está sumamente enferma, una madre que se siente muy mal para poderle ofrecer el pecho, para poder incluso cuidar a su bebé, es importantísimo para que logremos que se establezca la producción de leche o que se mantenga la producción de leche. La madre debe de extraerse la leche como mínimo, ¿no? Tiene que extraerse la leche por lo menos entre 6 y 8 veces en 24 horas, y esto es muy importante, de manera efectiva. No a fuerza tiene que ser con un extractor, pero de manera efectiva es lo más importante. Aquí tengo un video que les quiero compartir porque enseñar a las mujeres a extraer la leche es parte primordial de esto. Entonces quiero compartirles este video que probablemente les sea muy útil porque esto es parte clave para mantener la producción de la leche. Entonces vean cómo tenemos que hacer un masaje en el pecho. La madre le enseñamos a hacerle esto desde el momento que nace y la Organización Mundial de la Salud recomienda enseñar a todas las mujeres a extraerse leche. Yo creo que sería una de las herramientas que si enseñamos en los hospitales, de verdad tendríamos tasas de lactancia mucho más elevadas en nuestro país. Hacemos un masaje con los nudillos, todo alrededor del pecho, eso ayuda a la oxitocina. Y después con los dedos, generalmente un dedo por arriba de la areola marca un poco el límite donde ponemos los dedos, otro por debajo, y van como los dedos mueven el tejido mamario sin desplazarse, y comprimimos haciendo una presión hacia adelante en un frasco que sea limpio, que sea de boca más ancha. Incluso también esto es importante porque la higiene es mucho más fácil en vasitos grandes, no con biberones y chupones que pueden llegar a afectar incluso no solo la succión del bebé, sino también las cuestiones de higiene. Entonces, con esto, enseñarles a las mujeres que han de separarse de sus bebés a hacerlo es muy, muy importante para que la lactancia realmente no se vaya a perder en caso de separación, de enfermedad o de cualquier otra decisión que lleve a la madre a tener que no darle pecho directamente del pecho. Entonces, el lavado de manos con el equipamiento adecuado, ¿no? Lavar el pecho solamente si hubo manipulación previa. La mamá, si se lava las manos y no ha tocado su pecho, no tiene por qué lavarse los pezones porque esto irrita, lastima los pezones y puede llegar a afectar y que la madre tenga dolor cuando amamanta a su bebé. Lo ideal es que ese bebé, si la madre no puede encargarse de él, sea alimentado por un cuidador sano, y la madre debe de traer cubrebocas durante todo el tiempo que se encuentre en contacto con su bebé.
Estas recomendaciones las tenemos de la Academia de Lactancia Materna, del International Society for Research on Human Milk and Lactation, de la Academia Americana de Pediatría y en general de todas las academias. Los frascos de leche deben de ser manipulados idealmente con guantes en los hospitales y con manos lavadas en casa, limpieza con soluciones antisépticas para almacenar los frascos limpios, ¿no? Y la decisión debe de tomarse en conjunto con la familia. La madre debe de contar con la información necesaria. Si esa madre que decide la extracción y cuenta con un extractor de leche eléctrico, pues puede llegar a facilitarle un poco, pero realmente no es algo que sea absolutamente necesario. Lo ideal y lo que debemos de promover es que la madre continúe con la lactancia directamente del pecho, pues esto realmente favorece la leche, pues del vaciado de los senos al momento de que el bebé está comiendo. Cuando se da de alta a la mamá o que pueda ya tener menos precauciones, siempre lavado de manos, siempre evitar salir de casa, tratar de estar en lugares con poca gente, etcétera, ¿no? Es en aquella madre afebril por más de 72 horas, que ya no tenga antipiréticos, que tenga más de 7 días de haber empezado con los síntomas. Tenemos que ofrecerle educación al paciente, explicarle estos datos de alarma por escritos, ¿no? Y sobre todo ofrecerles un lugar que puedan tener un seguimiento adecuado. Importante saber cuándo tienen que acudir al médico nuevamente para poder continuar con su atención si es que acaso las cosas se agravan. Pero ¿qué pasa con toda esta situación de emergencia? Se nos está olvidando muchas cosas. No todo es COVID y todas aquellas cosas que estaban existiendo antes siguen existiendo ahora, como el seguimiento al niño sano, los problemas que siguen teniendo los bebés para amamantar durante los primeros meses de vida, que si de por sí antes no tenían la consejería adecuada para continuar con la lactancia, no la teniendo. Lo más fácil es agarrar un chupón y dárselos fácilmente en casa a cualquier otra persona sin realmente resolver estos problemas. Pero también tenemos otros problemas con la vacunación, tenemos el problema con el seguimiento al niño sano, el seguimiento al desarrollo, el seguimiento a todas estas cuestiones que siguen existiendo, que tenemos que darle también el valor necesario, sobre todo porque el impacto que va a tener a largo plazo quizá vaya a ser muchísimo mayor que lo que va a tener la misma enfermedad por COVID. Y por supuesto que ya nos platicarán un poquito más adelante, pero el impacto de la industria que empeora la confianza de las familias a la leche humana, se aprovechan de la fragilidad, promueven a través de un marketing agresivo e inapropiado la donación de fórmulas. Existe el código de comercialización que ya les platicarán de esto, pero realmente tenemos que poner el dedo en el renglón. Y quiero compartirles que no se vayan a perder estas publicaciones que saldrán un poco más adelante en relación a la transmisión vertical en COVID, en estos libros, ¿no? que saldrán, los pueden encontrar en sus librerías de preferencia. En septiembre sale este libro que hablamos de la transmisión vertical de COVID y del apego y de la infancia a la lactancia materna. Los van a poder encontrar un poco más adelante. Y entonces, para concluir, los beneficios de la lactancia van a sobrepasar los posibles riesgos de amamantar durante la pandemia. La última revisión de esto, las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son del 23 de junio del 2020. Esto es lo más reciente. Al día de hoy tenemos que continuar con estas mismas recomendaciones y por ende tenemos que proteger la lactancia materna siempre. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias también por estar dentro del tiempo. Estamos un poquito retrasados, pero bueno, muy importante para que todos los participantes tengan claras las últimas recomendaciones sobre lactancia y COVID y podamos continuar con nuestros esfuerzos de promover la lactancia en esta época todavía tan complicada de la pandemia. De ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Katia Yetzani García Maldonado. Katia es coordinadora del área de salud alimentaria de la Asociación Civil del Poder del Consumidor. Es una organización la cual ha participado activamente en la defensa de los derechos de los consumidores, así como en la vigilancia de las prácticas empresariales, y sus impactos en la salud pública. Además, Katia es vocera de la Alianza por la Salud Alimentaria, es licenciada en nutrición, es maestra en salud pública y es candidata a doctora en salud colectiva. Katia nos hablará sobre las violaciones al Código de Sucedáneos de Leche Materna en situaciones de emergencia en el caso de la pandemia de COVID-19 en México. Adelante, Katia. Muchísimas gracias a la doctora Anabel por la invitación, al doctor Juan Rivera Domarco. Es la verdad un honor poder compartir espacio con estas maravillosas expertas panelistas. Y pues bueno, desde la sociedad civil estamos también muy interesados en seguir promoviendo y apoyando la lactancia materna. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación.
Y bueno, pues esta presentación se va a centrar como tal en las violaciones al Código de Sucedáneos de la Leche Materna en situaciones de emergencia, y particularmente vamos a ver cómo se ha violentado este código durante la pandemia de COVID-19 en nuestro país. De igual forma como la doctora Mariana Colmenares inicia con una foto de su hijo, pues en mi caso también me gusta mucho iniciar estas presentaciones poniéndole cara, poniéndole rostro a lo que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones de emergencia? Y sobre todo contextualizar a qué nos referimos con estas situaciones de emergencia y cómo los lactantes y niños pequeños viven esta situación. Entonces, al momento de yo estar buscando estas imágenes, pues son realmente situaciones desgarradoras, y sobre todo cuando pensamos en estas y estos pequeños que viven estas situaciones de manera cotidiana. Entonces, estas situaciones de emergencia nos hablan, por supuesto, del COVID-19, ¿no? Como la pandemia, que la pongo en este momento como un eje central, pero no deja de lado todas estas otras situaciones como huracanes, terremotos, tsunamis, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que partir para ver justamente a qué nos referimos con estas situaciones de emergencia y cómo lo viven las mujeres lactando, niñas y niños y lactantes. Y bueno, ¿cuál es esta relación de las situaciones de emergencia con la lactancia materna? Sobre todo porque, de manera general, la leche materna es el alimento ideal para niñas y niños, pero en situaciones de emergencia también es el alimento más seguro e higiénico. ¿Por qué? Porque también la leche materna es nutricionalmente perfecta, está lista para consumir, está a la temperatura adecuada y protege contra enfermedades particulares que pueden desencadenarse en esas situaciones. Pero lo que está pasando es que los desastres y las situaciones de emergencia contribuyen en la interrupción de esta lactancia materna, teniendo graves riesgos a la salud de niñas y niños. ¿Cuáles son las desventajas del uso de sucedáneos en situaciones de emergencia? Pues principalmente es que en estas situaciones las madres tienden a dejar de dar pecho e iniciar alimentación con leche de fórmula, lo cual es un factor predisponente para que niñas y niños tengan mayor riesgo de morbimortalidad. Entonces, los niños alimentados de manera artificial son más propensos, sobre todo a tener enfermedades diarreicas y malnutrición, debido sobre todo a estas faltas de condiciones, ¿no? Vimos estas imágenes, entonces veamos cómo en una situación como esta, las que están viendo igual en las imágenes del lado derecho, se podría preparar de manera adecuada un biberón con leche de fórmula, ¿no? La falta de agua potable, que no hay estufas de gas, no se cuenta con refrigeradores para almacenar de manera segura, tampoco hay medidas de sanidad adecuadas, y todo esto propicia un mal manejo de las fórmulas, que por lo tanto va a tener un efecto en estos lactantes y que serán más propensos a hospitalización y a muerte durante su primer año de vida. Entonces, en situaciones de emergencia, cualquier uso de sucedáneos de leche materna debe de estar basado en las necesidades y debe de ser evaluado por un equipo técnico capacitado que incluya el análisis de riesgo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo las recomendaciones que en situaciones de emergencia se continúe con la lactancia materna para evitar todas estas complicaciones en la morbimortalidad de los lactantes. Aquí les pongo algunos ejemplos que ya han sido documentados en la evidencia científica, y precisamente podemos ver cómo en el tsunami en Sri Lanka en el 2004, los niños alimentados con sustitutos de leche materna después del tsunami fueron 3 veces más susceptibles a tener diarrea en comparación con aquellos niños que fueron amamantados. Y en el caso del terremoto de Yogyakarta en el 2006, cerca de 1/4 de los infantes que recibieron fórmula a través de donaciones tuvieron diarrea. Entonces, aquí vemos claramente cómo ya se han evidenciado estos efectos negativos en la salud de niñas y niños, y bueno, cómo esto puede desencadenar todavía efectos mayores, ¿no? Al tener diarrea, pues se pone en riesgo a estos niños y pueden terminar en hospitalización, incluso en algunas situaciones también en la muerte. Y bueno, ¿por qué pasa esto? O sea, realmente una de las principales razones es por desconocimiento, y no únicamente desconocimiento de la recomendación oficial de lactancia materna que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida,
pero su continuación hasta al menos los 2 años de vida si la madre y el niño así lo desean. Entonces, esta recomendación vale la pena insistir y recordar, ¿no? Para que todas y todos tengamos presente cuál es la mejor forma de alimentar a nuestros bebés y durante cuánto tiempo. Y otra de las cosas que se queda de lado, ¿no? Es pues también el desconocimiento de este Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, ¿no? La población en general prácticamente no tiene conocimiento que existe un código que ya desde 1980, me parece 81, está únicamente especializado para regular, ¿no? O para instar a los gobiernos a que no exista publicidad ni ninguna otra forma de promoción de los sucedáneos de la leche materna. Y con sucedáneos de leche materna no es únicamente a las fórmulas lácteas, sino también incluye cualquier otro producto lácteo, incluidos los preparados complementarios, las leches de crecimiento, los biberones y las tetinas. Entonces, este código lo que está tratando de hacer es que no se comercialice y que no se ofrezcan, o sea, que todas estas industrias de sucedáneos de leche materna no faciliten ni directa ni indirectamente a las mujeres embarazadas muestras de sus productos. Todo esto con el fin de proteger la lactancia materna. De manera muy particular, también es importante detenerse en estos puntos clave del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, sobre todo porque pues nos están acompañando en este seminario profesionales de la salud y pues una de nuestras labores es justo defender la lactancia materna e informar a las mujeres y a la población en general que existe este código que nos habla de un conjunto de recomendaciones dirigidas a regular la comercialización de los sucedáneos de la leche, los biberones y las tetinas. Su objetivo es frenar la comercialización agresiva e indebida de los sustitutos de la leche materna y establece explícitamente que no se debe hacer publicidad ni otras formas de promoción al público en general. Los sucedáneos de la leche materna deben de estar disponibles, sí, pero únicamente cuando se necesiten de manera justificada y no deben promoverse. Esto es algo muy importante. Las industrias no deben de promover estos sucedáneos de leche materna bajo ninguna situación. Y en situaciones de emergencia, el código es especialmente importante para controlar la donación y distribución de estos productos, que como vemos es una de las prácticas más comunes a las que ha recurrido la industria de sucedáneos de leche materna. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo ha habido violaciones a este código. Y aquí particularmente estamos viendo el caso de México en el terremoto del 2017, donde incluso la propia Cruz Roja estaba pidiendo para sus donaciones o para recolectar alimentos para bebés y biberones, ¿no? Entonces, no es únicamente pues las industrias, sino también ha habido casos donde por desconocimiento se piden este tipo de donaciones particulares sin tener en cuenta que existe este código y que tienen el consumo de este tipo de sucedáneos, pues pone en riesgo la salud de los lactantes. Y este es el caso más reciente, ¿no? Lo que también ya mucho fue difundido en medios de comunicación. Recientemente, en la pandemia de COVID, ¿no? Pues hubo salió lo que pueden ver ahí en la pantalla, la imagen del lado izquierdo, donde vemos cómo FEMSA, Nestlé y Farmacias ISA hicieron una promoción en redes, una promoción donde invitaban a la comunidad a donar, a poder apoyar con latas de leche a los bebés y a los niños en comunidades vulnerables de Veracruz y en el sureste de México. Y en esta imagen claramente se está poniendo las imágenes de los sucedáneos de leche materna, ¿no? Y pues están haciéndolo ver como un apoyo, cuando la realidad ya lo vemos que es totalmente lo contrario. Después de toda esta presión que hicimos a través de los medios de comunicación, pues bueno, ya la empresa Nestlé pues retiró, digamos, los primeros los dos botes de sucedáneos que son el nidal y nada más dejaron el nido, ¿no? Pero sí hubo esta promoción y eso es una violación al Código Internacional. Y bueno, también ha habido ya
bueno, han salido notas de prensa como Nestlé ha realizado donativos por 65 millones de pesos en nuestro país para hacer frente al coronavirus, así se titula la nota, pero también la imagen que ponen de Nestlé haciendo esta promoción o esta ayuda como esta cuestión altruista de soporte a la comunidad es directamente la imagen de sucedáneos, de sus productos, y lo más cruel es que lo ponen como alimentos especializados, ¿no? Lo disfrazan como si estos fueran alimentos especializados para los lactantes, cuando la realidad es completamente lo contrario. Y bueno, de manera muy pues indignante es que tampoco, que México no es el único país en el mundo donde suceden estas violaciones al código. Les pongo particularmente el caso de 2 países latinoamericanos, también durante la pandemia de COVID-19, y vemos cómo en Paraguay se tiene, por ejemplo, esta imagen del lado izquierdo, donde se está directamente mandando un mensaje que lo que está haciendo es confundir o generar incertidumbre a las personas. Nos dicen, ¿puede transmitir el COVID-19 a través de la leche materna? Ya de esa manera empieza uno a dudar, y eso es lo que una de las estrategias más comunes que utilizan las industrias de sucedáneos, el generar esta incertidumbre, el hacer creer que esas leches que ellos ofrecen pues tienen todavía beneficios mayores que la leche materna, y eso es una violación al código. En el caso de Colombia, ustedes ahí en ese link que está en la presentación pueden encontrar un video cómo están promocionando Similac, ¿no? Y a través de un nutriente clave, ¿no? Que da inmunidad y tolerancia como nunca antes. De la misma manera, es una forma de generar confusión, de hacernos creer que Similac es lo que va a ayudar a nuestros bebés a defenderse contra cualquier virus, o en este caso el COVID. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Esto es una situación bastante complicada, por supuesto, pero no se va a resolver con una sola medida y no se va a resolver de un momento para otro. Necesitamos la participación activa de todos los actores de la sociedad, pero sobre todo, de manera, como general, la recomendación es abstenerse de solicitar, aceptar, donar o distribuir sucedáneos de leche materna, biberones y tetinas. En la parte de los legisladores es muy importante que se desarrolle un marco legal robusto para la donación y distribución de sucedáneos de la leche materna, y que se sigan fortaleciendo todos los marcos legales que se tienen hasta el momento que la maestra Dinora presentó al inicio, ¿no? Es muy importante seguir avanzando en la materia en cuanto a regulaciones y normativas en el país para que la lactancia materna sea pues exitosa en México. En el caso de las autoridades sanitarias, pues es bastante fundamental que se formulen planes de situaciones de emergencia en los que se incluyan lineamientos para proteger, promover y apoyar la práctica de la lactancia materna. No es que de pronto llega la situación y ahora a ver qué hacemos, sino ya deberían de haber protocolos bien establecidos para cómo poder fomentar esta práctica en las madres y para sus lactantes. En el caso de los profesionales de la salud, pues también necesitamos promover y apoyar a las madres para continuar con la lactancia materna, ofrecer toda la información disponible y el apoyo que ellas necesiten, además de las condiciones adecuadas para que ellas puedan amamantar a sus bebés. Y desde el rol de la sociedad civil, pues ahí mucho es lo que nosotros trabajamos desde el Poder del Consumidor, desde la Alianza por la Salud Alimentaria, en coordinación con muchas otras organizaciones especializadas a proteger la lactancia materna. Nuestro rol principal es el monitoreo, es la vigilancia, y en este caso de qué donaciones se están haciendo en situaciones de emergencia, y ver también cuáles son los suministros que se necesitan en estos casos, cómo se prepara, cuál es la calidad de entrega de estos productos y de preparación, y cómo estos productos pueden estar pues afectando o beneficiando la salud de lactantes, niñas y niños pequeños. Y bueno, pues como un punto fundamental igual es que todas estas acciones de coordinación para proteger, promover y apoyar la lactancia materna deben realizarse en un marco de colaboración libre de conflicto de interés. Esto es particularmente importante para dejar muy claro que la industria de sucedáneos de leche materna en casos de política pública
no es su rol. El rol en la política pública es a través de las autoridades sanitarias y de nuestros legisladores, y la industria de sucedáneos de leche materna debe de acatar estas instrucciones y no estar violando los códigos ya marcados de manera internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katia, y muchas gracias a todas por habernos enriquecido esta mañana con estas excelentes ponencias que nos permitieron pues ver todo un panorama desde la situación en el país, la relación de la lactancia con el medio ambiente, cómo justamente se viola el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna, y bueno, un tema tan importante ahorita como la lactancia en tiempos de COVID. Tenemos varias preguntas, poco tiempo, pero voy a ir entonces filtrando algunas, básicamente por ponentes. Creo que quizá arrancamos, no tanto en el orden de presentación, pero hay varias preguntas pensaría yo, para Mariana. La principal, y que ha salido ya también en varios foros, es una preocupación en general de los medicamentos que generalmente se dan ante COVID-19, y si esto puede afectar la composición de la leche materna. Bueno, pues la composición no se afecta por los medicamentos, para nada, un medicamento la modifica en general. Los medicamentos que se utilizan para el COVID, no tengo en mente todos los que se utilizan, pero bueno, acitromicina, ivermectina, esteroides, ¿no? Que serían como los que tengo más en mente, son compatibles con la lactancia. Y aprovecho esto porque realmente la mayor parte de los medicamentos son compatibles con la lactancia, y es una de las causas muy frecuentes de destetes innecesarios. Hay un par de páginas donde pueden acceder para poder encontrar la información. Una es española, que es e-lactancia.org, y la otra es americana, es de la Academia Americana de Pediatría y se llama LactMed, que ambas tienen pues basadas en evidencia, tienen ahí los artículos, las fuentes de información, y viene pues una es como más sencilla, ¿no? Y pueden encontrar estos medicamentos. Entonces es muy importante que las madres reciban el tratamiento que requieren de COVID o de cualquier otra enfermedad que tengan. Siempre poner la lactancia, a ver si requiere el medicamento realmente la mamá o no. Pasa muy poco la leche, que generalmente no tiene efectos adversos en el bebé, o efectos importantes que sobrepasan los riesgos de dar el medicamento a la madre, ¿no? Entonces pueden continuarlo. Perfecto, muchas gracias. Para Natalie, nos hablaste sobre las organizaciones que se opusieron a tu artículo sobre el efecto de la fórmula en el ambiente. Y bueno, realmente, ¿cómo se podría enfrentar a quienes hacen lobby en favor de la fórmula? Porque es una situación que también se presenta aquí en México, un poco aprender de las lecciones de cómo manejaron esa situación. It's such a difficult question, and I was so amused that my slides chose that exact frame to crash the computer. It felt like a message. But there's social media is such an extremely intense way of sharing information, and it can feel incredibly threatening to have a wave of hatred, if that's not too strong a word, from people who are feeling threatened. They've had difficult experiences themselves, or they're being slightly manipulated by people who have different vested interests. I tend to use each of these opportunities as a way to educate and as a way to engage compassionately and with empathy for what they've been through, but to point out the science that underpins and to keep reinforcing the message that as individual women, they have not failed if their breastfeeding journey has come to an end before they want. And in the UK, we know that 9 out of 10 women who want to breastfeed stop before they actually plan to. That isn't the individual woman's failure, that's the failure of the culture, the society, the healthcare professionals, the system that they're living in. And that's a much more difficult thing to change, but by being calm and patient and presenting evidence and data and alternative solutions, of which milk banking is a tiny part, but still an important part, then I think we can make progress. Gracias, Natalie. Para Katia, ¿qué acciones legales se toman para estas empresas que violan el código? Realmente lo que, bueno, desde el punto de vista legal, por supuesto que se puede seguir, digamos, un procedimiento para denuncia
Sin embargo, esto hay que recordar que el Código Internacional no es una ley en nuestro país, ¿no? Eso es lo que necesitamos avanzar, ¿no? A que la regulación de la publicidad o la prohibición de la publicidad de esos sucedáneos de leche materna sea contemplado por ley o por algún reglamento, por algún instrumento jurídico que haga que las empresas puedan tengan sanciones y puedan estar supervisadas y de manera mucho más controlada por parte gubernamental, y esto pueda avanzar en la materia. Entonces, es uno de los puntos pendientes que tenemos que hacer, pero lo que sí, ahora, a pesar de no tener eso, lo que sí es muy importante, pues la denuncia ciudadana, ¿no? La presión de la sociedad civil, de todas y todos, al ver en algún lado esta violación al código, se tiene que conocer, se tiene que divulgar para que de esta forma se siga presionando a que la industria pues cumpla con el código y no haga alguna práctica desleal. Sí, es parte de los vacíos legales que habría que, justamente con las reformas que se están haciendo ahorita, los reglamentos que habría que incorporar, ¿no? Un poco quién sería la instancia y dónde se hacen este tipo de denuncias, digamos. Para la maestra Dinora, preguntan qué pasó entre el 2006 y el 2012 que la lactancia materna disminuyó de la forma en que lo hizo. Sí, solamente me gustaría entonces comentar que en el 2013 publicamos precisamente un análisis de los resultados y aquí, no sé si pueden ver mi cursor, mencionamos que este descenso precisamente se debía al consumo de fórmulas lácteas y otras leches y a agua, principalmente. Entonces, hicimos un análisis y efectivamente vimos que casi el 80% de los niños menores bueno, más bien entre 6 y 11 meses y los menores de 6 meses consumían fórmula láctea. Así es que estos resultados, pues, van muy de la mano con lo que nos menciona la maestra Katia sobre las violaciones al código. Solamente eso. Gracias. Okay. Mariana, aún en tiempos de COVID se recomienda el apego temprano en la primera hora. ¿Cuáles serían los beneficios versus los riesgos? Sí, bueno, lo comenté un poco en la presentación, pero sí definitivamente se recomienda el apego inmediato. Aquí entiendo la logística un poco complicada en el tiempo que queremos no permanecer con la madre contagiada de COVID, ¿no? Y el hecho de que como médicos también corremos riesgo. Aquí lo importante es la utilización del equipo de protección personal por todo el personal que esté alrededor de la mamá. La madre debe estar con cubrebocas durante este tiempo, pero el bebé debe de colocarse encima del pecho de la madre y permitir que llegue y que amamante durante esta primera hora de vida y mantenerlo ahí. Un bebé en el hospital debe de continuar con el alojamiento conjunto y lo ideal es que pudiera estar a 1,5 metros o 2 metros separado de la mamá en una cunita, ¿no? Que esté ahí a la mano para que la mamá pueda continuar con la lactancia a libre demanda, porque de esto depende en gran parte el establecimiento de la producción de la leche en este primer momento, ¿no? Entonces sí se recomienda todo como debería de hacerse, simplemente agregando estas cuestiones de protección personal. Vale, gracias. Para Natalie, la huella de carbono de un bebé amamantado durante 2 años versus un bebé de fórmula, ¿cuánto cambia? Sorry, I didn't realize that was at me. Sí, entonces la pregunta es, la huella de carbono de un bebé amamantado durante 2 años versus un bebé alimentado con fórmula, ¿cuánto cambia? La comparación entre la huella de carbono de un bebé amamantado por los 2 años versus algo comentas. Yes. Great. So the authors looked at the average diet of different countries and then used that data to estimate the carbon footprint of each foodstuff that would typically go into that mother's diet, depending on where she lived. And obviously this is a huge approximation. But from that, they came up with the estimate of the increased 200 to 500 calories a day, depending on the stage of lactation, from vegetarian diets, fish-based, meat-based diets, and obviously Western processed diets as well. So that was the input they used. Obviously, that leaves out some things. It leaves out breast pumps and other
products that are not necessarily essential for breastfeeding, but are increasing in their popularity of use. So all of this needs a constant evaluation as to how trends change. But the gap between an exclusively breastfed baby and an exclusively formula-fed baby in terms of the output of carbon emissions was really significant. And we're talking just up to 6 months, about 1/4 of a gigaton of increased carbon emissions. And 1/2 a gigaton is the point at which governments and non-governmental agencies start to get really invested in trying to change that process. So if we look at that up to 6 months, but consider infant feeding over a 3-year period, then it's obviously going to be over that 1/2 a gigaton. And that's the next work that I'm trying to lead on at Imperial once COVID leaves us with anything else to do. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos, sí, Ignacio, ¿podemos seguir con un par de preguntas más o ya cerramos? Adelante, doctora. Ok, para Katia, ¿cómo visibilizar en la comunidad que las donaciones de fórmula láctea no son realmente recomendadas? Porque en todas estas situaciones la gente como que se aboca a apoyar y piensan que lo primero que pueden hacer para ayudar a un bebé es darle la fórmula láctea. Entonces, ¿cómo generar esa visibilización en la sociedad en general para que entiendan que se está violando el código con una práctica como esta? Me parece que lo más importante para poder visibilizar esta situación es la información, ¿no? El tener acceso a información es fundamental para que las madres y toda la familia, la población en general, pueda realmente tener las herramientas para defender en este caso las donaciones, que se eviten las donaciones, pero en general en la lactancia materna, o sea, para que se continúe con la lactancia materna, es indispensable que la información llegue a estas personas. Ahí, para que la información llegue, también todos tenemos un papel clave y pues también mucho cae en el área de las autoridades sanitarias y de los profesionales de la salud, ¿no? Que son los que tienen un contacto mucho más cercano con todas las mujeres embarazadas, para que ellas desde antes de que nazca su bebé tengan ya las herramientas para poder amamantar a sus bebés. Y en el caso de las donaciones, pues también hay mucho la sociedad civil, estamos pues a través de esta difusión de información, ¿no? en todos los medios posibles y la participación de los medios de comunicación igual es fundamental, ¿no? Entonces, este enlace entre la sociedad civil y los medios de comunicación para que las personas puedan leer en los periódicos, leer en redes sociales, etcétera, cuál es la situación en cuanto a las donaciones y por qué los sucedáneos tienen estos riesgos en la mortalidad de los bebés. Vale, gracias. Gracias, Katia. Y una última pregunta que puede ser para todas, para Natalie, Mariana, bueno, quien quiera. Hay varias preguntas relacionadas en qué se puede hacer en realidad como individuo para promover la lactancia, algunas específicas para promover lactancia y protección del ambiente. Y también preguntaban quién debería ser la instancia pertinente para promover todo lo relacionado con protección de la lactancia y protección del medio ambiente. Entonces, Natalie, si quieres, adelante con la de ambiente y luego en general quien quiera platicar como el apoyo como individuos. Mariana. Yes, thank you. I think it's a really key question because it's very easy to feel quite powerless around the issue. There are such enormous players in terms of industry funding, lobbying potential. In the UK, it's extraordinarily difficult to have access to ministerial level members of parliament in terms of talking to them about this public health sector. There's almost a blindness about wanting to talk about it. And yet we know that infant formula companies are getting up to 20 meetings each year with ministers. There has to come a point where individuals can present the anger and the devastation that's caused by, for example, babies dying from NEC, a largely preventable condition, when formula is used. And in the UK, I can
feel that changing over the last 5 years. There's a lot more acceptance that there is more to this than a woman's right to choose. And it's essential that women have the right to choose formula. I would never want to take any right to choose anything away from women, but it's not an informed choice if all of the information isn't known. So on an individual level, I think it comes to using whatever skills, talents, networks people have to look around and see what change they can make. And that might be training as a peer supporter or a breastfeeding counsellor or a lactation consultant, or just helping the mum next door who's had a new baby and looking after her. We're not very good at that in the UK. There's a great expectation to get your life back, to get your figure back. And babies haven't really got that message and need a very different approach from our whole society. But I would say you are light years ahead of us in Mexico from what I've heard this afternoon to where we are in the UK. So it's been really wonderful to listen. Bueno, yo creo que una parte fundamental es la capacitación a los profesionales de la salud. Yo creo que debería de ser una materia obligatoria en las universidades de todos los profesionales de la salud, hablando de médicos, enfermeras, enfermeros, nutriólogos, ¿no? En general creo yo que esa para mí sería uno de los grandes cambios, porque sabemos que las recomendaciones que se hacen distan mucho del apoyo en la consejería y no solo hablar de lo increíble que puede ser la leche humana o los beneficios que la lactancia tiene, sino realmente la resolución del problema. ¿Cómo le hago a la mamá que le duele, ¿no? Entonces, la capacitación para mí sería primordial. Perfecto, gracias. No sé si alguien quiera comentar algo más. Pues entonces, muchísimas gracias nuevamente a todas por acompañarnos en este día de hoy, en esta celebración de un tema tan importante. Yo cerraría diciendo que pues existen, aunque la lactancia materna es el alimento más, como ya lo comentó el doctor Rivera, temprano, más ecológico, la forma más natural de darle de comer a tu bebé. Realmente a veces no es un proceso fácil. Muchas personas pues sufren una serie de obstáculos que muchas veces están fuera del alcance propiamente de ellas, ¿no? Entonces, que son las barreras que hemos venido comentando, que incluso Dinora los comentó algunos en su presentación. Muchas de ellas pueden resolverse a través de la consejería, pero muchas otras son también estructurales. Entonces, hacemos nuevamente un llamado a que podamos seguir trabajando y participando activamente todos los sectores de la sociedad civil para tratar de crear este ambiente propicio para que las mujeres que realmente desean amamantar, vemos, como dijo Dinora, que más del 95% inicia la lactancia. Entonces, pareciera que no es un problema de no querer amamantar, sino una serie de barreras y de obstáculos que están en el camino que hace que la mujer vaya perdiendo la práctica de la lactancia materna exclusiva. Entonces, es una tarea de todos, de los empleadores, de los familiares, de los gobiernos, etcétera, y pues seguir trabajando mucho en este tema para lograr fomentar una práctica óptima de la lactancia en las familias mexicanas. Y bueno, obviamente ahora tenemos un argumento adicional que es esto de la protección del medio ambiente, la disminución de la huella ecológica que vamos dejando en el mundo a través de nuestro paso por él, iniciando pues con la alimentación más ecológica posible para nuestros niños. Por último, quiero decirles, bueno, disculparnos por los problemas que hubo de transmisión. Realmente hicimos pruebas, estaba todo perfecto, pero esto tiende a suceder. Es parte de la nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Vamos a subir en la página del instituto, en la sesión de información relevante, las presentaciones, si las ponentes están de acuerdo. Si alguna no está de acuerdo, por favor me lo haces saber, pero en principio las subiríamos todas, en especial Natalie, la tuya, porque pues se perdió justamente la transmisión en ese momento. Muchísimas gracias y bueno, desde el instituto estamos muy comprometidos con este tema siempre desde hace mucho tiempo y cualquier duda la pueden canalizar también a través de nosotros directamente. Gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Thank you so much.